complicado el tema. A ver, ahí tengo algunos. Uy, cuánta gente. Está todo tranquilo, en el país. No, todo bien. Bueno, por ahí con las noticias se habrán acordado mucho de cosas que vimos, no de mí, sino de cosas que vimos en la clase, así que bueno. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta me quieren hacer en relación a lo que vimos? Profe, Sí, ¿podemos grabar la clase? sí, por supuesto. Sí, sí, no tengo problema en ese sentido. Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, consulta que tengan para hacerme? ¿Cómo hace una pyme hoy para exportar? Hoy ¿Qué hace? decís, Abre, en este recibe, preciso momento, Horacio. Recording in más o progress. menos. Bueno, mirá. Digo, ¿qué hace? ¿Recibe los dólares afuera? ¿Los Bien, comercializa acá? ok, bien. O sea, es una duda porque No, o sea, no. nadie es tonto y estúpido, ¿no? O sea, Bien, tengo ciertos costos y si tengo algún insumo del exterior, se me va a complicar. Por más que tenga una excepción por utilizar insumo del exterior y pueda utilizar algún beneficio aduanero que me posibilite achicar un poco los costos, ¿no? bien, perfecto. Bueno, tu pregunta tiene tres respuestas, ¿sí? Una que está relacionada con lo que vimos en política monetaria, que tiene que ver cómo el Estado toma medidas para lo que tiene que ver con el ingreso de divisas, en este caso. En realidad es control ingreso y egreso de divisas, ¿no? O sea, el pago al exterior de IMPO como el cobro de las exportaciones. Hoy lo que tenés es una obligatoriedad de liquidación de divisas. Es decir, vos cobrás la exportación y tenés un plazo, que es aproximadamente 2 semanas, una vez que vos cobraste, para que esas divisas liquidarlas al tipo de cambio oficial, ¿sí? Al dólar Banco Nación, y creo que ahora hay un dólar agro, de acuerdo a lo que vos estás exportando, tiene algún tipo de agregado más, con lo cual no es 3.65, sino es un poquito más, ¿sí? Eso es cómo vos lo cobrás. ¿Hasta ahí vamos bien, Horacio? Sí. Bueno, si alguno tiene otra pregunta, ampliar un poquito lo que estoy contando. Sí, es un poco de lo que hablábamos el otro día, ¿no? O sea, Claro. Eso es, a ver, política monetaria, ingreso y egreso de divisas. Ahora bien, tu pregunta es, ¿hoy cómo hace una empresa para exportar? Bueno, bien, si vos hablás hoy, 29 de agosto, hoy, nosotros el jueves pasado, más allá del evento que creo que vieron en todos lados, que tuvieron los tres candidatos, que lo organizó mi trabajo, y estuvo Milei, Bullrich y Massa, ¿sí? Más allá de ese día, nosotros tuvimos una reunión de Comisión de Comercio Exterior de la Cámara, están muchos de los socios hablando de la problemática del día a día. Yo te dije que te iba a tener tres respuestas. Ya te di una, la segunda es, hoy no solamente la Expo, sino la IMPO está parada. Es decir, no hay movimiento prácticamente de comercio exterior. Creo que algo hablé el martes pasado cuando dije que sí. los datos de julio, que son los que dio el INDEC, hubo una reducción de 24% de exportaciones y 19% de IMPO. Este mes, después de las PASO, obviamente eso se redujo un poco porque hay una especulación, o sea, el que puede esperar ¿Qué puede esperar elecciones, después de las elecciones? A ver qué es lo que sucede. claro, Va ya a sea preferir esperar. tal cual, ¿sí? No va a operar a nivel exportaciones. Por otro lado, el tema IMPO está muy complicado, el tema de importar, no están prácticamente autorizando nada y hay una resignación por parte de las empresas importadoras de decir, no me van, o sea, paralizo todo hasta después de la importación, ¿sí? Entonces, ese es un poquito el hoy, 29 de agosto. Ahora, bien,
La tercera respuesta, esa es la segunda respuesta, la tercera respuesta en relación a la única pregunta que vos me hiciste, tiene que ver un poco qué pasaba antes de las elecciones o cómo se viene manejando al nivel de exportaciones en los últimos tiempos con este tema de liquidación de divisas y de financiación de tipo de cambio. ¿Sí? Esto lo que voy a decir es cómo actúa, no quiero decir que esté bien o esté mal, es legal, con lo cual no hay ningún problema, que es la terciarización. ¿Sí? Es decir, las empresas lo que hacen es eh, terciarizan a través de otro país, ¿no? Entonces simulan una venta, una Una operación venta al comercial, Mercosur, ponele. claro, una operación. Yo le vendo a Uruguay, Uruguay le vende a Brasil, la mercadería va directo a Brasil, ¿no? Se llama triangulación comercial eso, que está normado, o sea, está inclusive legislado en el Código Aduanero y en los acuerdos comerciales, tanto en el Mercosur, Claro. por ejemplo, que normaste, es algo, una operatoria normal en el comercio, no exterior, sino en el comercio internacional. Entonces, muchas empresas lo que hacen es eso, hacen una triangulación comercial, se vende, Argentina vende a Uruguay, Uruguay vende a Brasil. Brasil le paga a Uruguay, Uruguay le paga a Argentina, y obviamente queda algo en Uruguay. ¿Sí? Entonces, o eso queda definitivamente en Uruguay, o ingresa posteriormente de alguna forma a nivel billete, ¿sí? No de manera legal, digamos, por ahí viaja alguien y lo ingresa, y después eso se liquida en el mercado En mercado negro paralelo. paralelo y bueno, ahí se compensa un poco la productividad, que no está bien O eso, sea, ¿no? Sí, básicamente hoy, lo que sería hoy, para poder exportar, estás limitado a cumplirle lo que hablábamos el otro día, de que le tenés que rendir cuenta al gobierno a los 12, 15 días. O sí, sea, hoy es eso. eh, indudablemente una exportación es todo blanco, ¿sí? No, Sí, no puede existir el negro ahí no, si por no es un tema de contrabando, que, si no es claro, porque si contrabando, no, es ya un delito tenemos penal. exactamente. O sea que el mundo de la pyme o la empresa grande que tiene que exportar está muerto, en vida. Estamos cerrados al mundo. Yo creo que hoy no está cerrado, sino que está la expectativa. Le pondría otro adjetivo calificativo. ¿Sí? Ujú. Lo mismo pasa con el tema de la SIMPO. Hoy si te autorizan, ¿se acuerdan que vimos ya barrera para arancelarias? Sí, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado. La última No, clase. no. No, Lo no último que vimos todo. hablamos fue No, tipo de profe. cambio Ah, o sea, fijo, no variable, avanzamos a libre. comercial. Ok, ok. Claro. Ahora, hoy vamos a ver barreras o restricciones al comercio, o sea, mucho lo que estamos hablando, más allá de lo monetario. Y en la Argentina vos tenés, en lo que es IMPO, tenés tres condicionamientos, que son las autorizaciones previas, que ahora después lo voy a explicar, un, hay un coeficiente económico, no, una capacidad económica financiera, y después el acceso al mercado de divisas. ¿Sí? Si vos pasás las dos primeras, hoy el acceso al mercado de divisas te lo da a 90 días, con lo cual ya es para el otro gobierno. Entonces, directamente lo que se está haciendo es, bueno, esperamos y vemos qué pasa. Por eso hoy el comercio exterior argentino está en la expectativa. Si vos me preguntás a mí, yo entiendo que los valores de agosto van a ser en baja eh, en relación a lo que fue el comercio exterior de julio, que ya viene en baja, porque si estamos hablando de un 24% de caída de Expo, ¿sí? Entiendo que este mes también lo va a ver por un tema de expectativas, o para llamarlo de alguna manera, se puede llamar también especulación, tiene varios nombres, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es eso. Esa es la situación del comercio exterior, no solamente la Expo, sino que está de esa manera. De todas formas, eh, hay empresas que siguen exportando, ¿sí? Todo depende mucho, vuelvo a repetir, el tema de la expectativa que hay de cosas que prácticamente todo el mundo sabe que va a pasar. No estaban Eh, dando turno igual, profe. O sea, ¿Cómo?
por ejemplo, en mi caso, en la empresa que estoy yo, o sea, se están consolidando exportaciones, pero no nos dan turno en el puerto. Eso es lo Bueno, que está pasando. ese es otro problema que tenemos, que es eh, no podemos, no podemos pagar servicios al exterior. Entonces hay un tema también de pago de flete internacional. O sea, vos no podés pagar un flete. O sea, una cosa de loco, ¿no? Como no podés pagar el servicio y no podés pagar un contenedor a Evergreen, que es una empresa taiwanesa, no podés contratar flete. Entonces, ¿qué está pasando? Directamente no vienen las líneas y te rolean la carga, que es un poco lo que dice César. Te van pasando la carga para adelante. O sea, el panorama hoy del comercio exterior argentino, ya sea a nivel expo, a nivel impo, a nivel logístico, está complicado y después de las PASO, yo le diría lo que uno habla con los operadores, inclusive lo que está diciendo César también tiene relación, está parado, está frenado, ¿sí? Es un poquito lo que está pasando. ¿Y esto qué va a estar parado hasta el 10 de diciembre? Porque, bueno, después de la votación, todo muy bien, pero va a ser otro caos, como va a ser de acá de las PASO hasta la votación, y de la votación hasta el 10 de diciembre, hasta que asuma el nuevo gobierno. Y ponerle 30 Eh, días más hasta que se siente en el sillón, se acomode, vea Mirá, Horacio, que... vos sos una persona que, como yo, hemos vivido varias. Uf, Y un poco lo que uno insinúa, eh, no insinúa, sino que supone que va a pasar es lo mismo que pasó varias veces. Eh, Cuando uno sale del control pasa al descontrol, ¿no? Hay una sí, frase que dice eso. Entonces, vos hoy tenés un tipo de cambio controlado con variables económicas que te dice que el 365 no es es real, mentira. ¿no? No es real. No sé si es mentira, no es real a términos económicos, ¿no? Inclusive si uno toma la variable inflacionaria del INDEC desde el día que se asumió Alberto Fernández y se le aplica la inflación, solamente la inflación, te da un número muy cercano al blue y no cercano al costo, ¿no? Con lo Y, cual, dicho esto, discúlpame, que sí, termino esto que quiero decir. Esto, lo que estoy diciendo, chicos, no tiene ningún tipo de sentido político, es algo técnico, ¿no? Son variables económicas y es técnico. 2 más 2, 4. Acá, más allá que yo dije que en economía 2 más 2 es 4, hay variables que son, sí, 2 más 2, 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros el año pasado, apenas había subido más, hicimos un evento en la Cámara donde, ¿se acuerdan que yo les conté el caso del el presidente más liberal? ¿Te acordás, Horacio, que casualmente vos sí, dijiste y yo se los refuté un poco con, con lo que pasó, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que uno dice es, lo habla desde ese punto de vista, ¿no? De cuestiones que tienen que ver con la realidad. Entonces, lo que uno supone es que en aquel momento se hablaba, estoy diciendo más de un año atrás, que un poco lo hablaban los economistas, ¿no? Los técnicos, no lo digo yo. Decían que el plan del gobierno en ese momento era tratar de que la bomba no explote, o sea, ya estábamos medio mal el año pasado, ¿no? Ya no era real el tipo de cambio y algunas otras cositas. El tema era ver cómo se surfeaba la ola para que no tenga un costo, obviamente, porque ¿cuál es el problema? Que todo esto tiene un costo social, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ver cómo el impacto era menor. El tema es que esa bola no se frenó y esa es casualmente una bola se de nieve, ¿no? duplicó, sí. Y en algún momento eso se tiene que corregir. Las variables económicas en algún momento se corrigen. Con buenos modales o sin buenos modales, pero se corrigen. Entonces, lo que todos intuimos, esa es la palabra que no me salía, todos intuimos que va a haber una apreciación, una devaluación post elecciones, post de octubre, balotage, o cuando suma el próximo gobierno, va a tener que corregir este tema económico, teniendo la confianza del voto y asumiendo el costo social, ¿sí? Porque obviamente, vuelvo a repetir,
no está bueno que haya una devaluación porque todos los que laburamos por un sueldo, obviamente vamos a perder poder adquisitivo. O sea, lamentablemente es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel empresario? A nivel empresa, el flaco que puede aguantar y no exportar, especula que el día de mañana va a obtener una venta o una diferenciación del tipo de cambio y vaya a saber cómo va a ser las medidas regulatorias del ingreso-egreso de divisa. Entonces hay toda una intuición que gane quien gane, sea Milei, Bullrich o Massa, esa corrección va a existir en base a la confianza que le da el voto de haber ganado las elecciones. ¿Se entiende? Ese es mi análisis, sin ningún tipo de visión política, sino en base a la experiencia de lo que ha pasado siempre. ¿Sí? Pasó en el gobierno anterior, pasó en el gobierno anterior, pasó en el gobierno anterior y siempre pasa. La parte esto, cíclica. La claro, parte cíclica la parte de Argentina. Cíclica que siempre hablamos, ¿no? No es que uno es experto, sino que uno es experimentado. Son dos cosas distintas, ¿no? Así que bueno. El otro día, cuando hablábamos del tipo de cambio oficial y el blue, no hablamos de la brecha cambiaria. Yo saqué una cuenta, me dio 361. 361 la brecha cambiaria entre el oficial y el blue. El otro día. Hoy está 750, con lo cual tenés arriba del 100%, ¿no? Sí. Parece increíble, pero bueno. Yo de todas formas, como les dije, y como fanático y enfermo, como ustedes son de la logística, yo del comercio exterior y del comercio internacional, sigo esperando que alguien me hable de qué va a hacer con el comercio exterior, ¿no? Como gran generador de divisas, gran generador de empleo, y que para mí puede llegar a ser una de las soluciones del país, ¿no? Eso a nivel y a título personal. El otro día, en el evento que hizo la Cámara, el Consejo de las Américas, tuvieron 3 candidatos. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la primera clase? ¿Cómo empecé la materia? ¿Alguien se acuerda? Lo primero que les dije. ¿Lo tienen anotado? Sí, que había alguno de los 3, o sea, de los políticos. La plataforma. No de plataforma, ya de clase, a nivel académico. ¿Qué fue lo primero que yo definí? -5, profe. Balanza comercial y qué más. Muy bien, Laura. ¿Y qué más? Y diferencia entre exportación e importación. No, diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. Muy bien, Rocío. Lo primero que dije fue, primero, comercio exterior, por la materia se llama comercio exterior, es el comercio exterior de un país. Comercio internacional es el comercio global, ¿no? El comercio de todo el mundo, ¿sí? Es lo primero que expliqué, ¿no? Bueno, uno de los candidatos arrancó hablando de su política en comercio internacional. O sea, ya arrancó mal. O sea, no tenés nadie que te asesore que te diga, no, macho, comercio internacional no es. Vos vas a poder manejar la variable comercio internacional. Comercio exterior, perdón. ¿Sí? Que es el comercio exterior del país. Y después lo agravó más porque dijo, nuestra política internacional, no, es tu política exterior. ¿Está? Entonces, se trabó. Entonces, bueno, ya estoy asesorando y que le diga, ya en el discurso que estaba leyendo, ¿no? Me llamó mucho la atención. Cuando empieza a hablar, yo quería que diga, a ver, ¿qué me va a proponer, no? Y cuando ya arrancó así, dije, estamos para atrás. Bueno, nada. Anécdota nada más. Ahora, también puede ser que sea un poco para poder llegar a una política exterior, hay que pasar por soltar el tipo de cambio. Y eso es el mayor escollo que tienen todos. Bueno, ahí está lo que hablábamos el otro día, que lo hablábamos con, ¿cómo se llama? El chico que estaba atrás tuyo, Horacio, y no se me fue el nombre. ¿Pablo no sé puede si ser? Está por ahí. No, Pablo no. Era otro. Con Ariel. 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 Que el tema, ¿te acordás? Cultural y psicológico. Sí. El tipo de cambio tiene que tener el valor que tiene que tener el tipo de cambio. A ver, el tipo de cambio de acuerdo a las variables económicas, que tiene que ver con
factores endógenos y factores exógenos. Es decir, si el dólar baja en el mundo, no es lógico que acá suba, ¿está claro? O sea, baja. ¿Por qué? Porque el que pierde valor es el dólar, ¿está claro? Entonces, si el dólar pierde valor en el mundo, como bien, es lógico que pierda acá, ¿sí? Sí, César, ahí me pareció que tengo inestable internet, así que puede ser que se escuche entrecortado. Entonces, vamos a volver. En lugar del dólar, tomo el oro. Si el oro, que es un bien, pierde valor en el mundo, acá, ¿qué tiene que pasar? Tiene que perder valor. Tenía que bajar. ¿Está claro? Pero ¿Está claro? sube. Bueno, claro. Entonces, hay un factor cultural y psicológico que hace que nuestra economía esté atada a eso. Y no importa que en el mundo pierda valor. A nosotros, vale, sube. Entonces, si sube el dólar, aumentan los precios y todo. Tenemos toda una paranoia en contra de eso. Por eso, el modelo, dolarización. Entonces, de esa manera no tenemos inflación. No, chicos, no es así. No es de esa manera. Entonces, por eso cuando vos me preguntas, Horacio, el dólar tiene que valer lo que tiene que valer. ¿Sí? Y la gente se tiene que acostumbrar a no depender de un tipo de cambio. O sea, los países normales, yo creo que les conté, el otro día justo me encontré con Juan, que era un profesor que daba clases en la Cámara y que se fue, que tiene una empresa de transporte, estuvo en Brasil y me decía, Andrés, yo abro la puerta de mi oficina, tengo 8 empleados, pregunto cuánto está el dólar y nadie me lo sabe decir. Chicos, yo le pregunto a ustedes, ¿y saben los 18 tipos de cambio que tiene la Argentina? ¿Cómo puede ser? Me dicen, dólar bolsa. Y si jamás por ahí operaron en la bolsa. Está claro, pero se lo saben, porque existe una paranoia y un tema totalmente relacionado a una obsesión. Está claro, y no está bueno eso, porque nos genera todo. Entonces, sube un poquito el dólar, no, lo voy a frenar porque si no me genera inflación y entonces que los costos, después me lo freno un poquito más y llega un momento que lo frenaste un montón y no tenés un tipo de cambio real, de acuerdo vuelvo a las variables exógenas y a las variables endógenas, ¿sí? Entonces, eso por ahí va un poquito, ¿sí? Bien. Vuelvo, esto lo hablo de la parte técnica y de la parte natural. A ver, yo hace poquito les conté, y con esto cierro el tema de política monetaria y me meto en política comercial. Yo les hablé que yo seguía mucho a Tomás Bulat, que era un economista. ¿Se acuerdan que les dije que Argentina era cíclica? Eran 4 años en Miami y 4 años en Gesell. El otro día, en Twitter, voy a ver si lo tengo, subieron algo de Tomás, un video. A ver si se lo puedo compartir. Imagínense que el tipo hace 1000 años que tuvo el accidente y que falleció, ¿no? Pero cuando uno lo analiza, ¿sí? Nada, el tipo está diciendo, o sea, yo lo voy a poner y después lo hablamos. O sea, un tipo que murió hace 10 años y lo que está diciendo hace 12 es vigente al día de hoy, que tiene que ver un poco con lo cíclico que hablábamos Profe, recién, disculpe. ¿no? Sí. Profe, disculpe, si escucha el monólogo de Tato de 1960 a 1990, cuando tenía 30 años, es lo que pasa todo el tiempo. También. Ahí están viendo, ¿no? A ver si puedo ampliar y comparto. La inflación ustedes la ven como el aumento de precios, de que todos los precios suben. Nosotros en realidad, en economía, lo vemos al revés. Lo vemos como pierde valor la billete de 100. Es decir, en el año 98, con este billetito te comprabas esta cantidad de bienes, este changuito. En el 2005, con el mismo billetito te comprabas mucho menos. Y hoy, en el 2014, te compras poco y nada. Es decir, en realidad, no es que los precios suben, es que el valor de este billetito baja. ¿Por qué baja el valor de un billete? ¿Por qué baja el valor de cualquier cosa? Básicamente porque sobra. Porque hay mucho más de lo que la gente está dispuesta a aceptar. Entonces, ¿qué pasa? La emisión monetaria en la Argentina es altísima, de algo que la gente ya no quiere tener, que son la cantidad de billetes. ¿Por qué te los dan todo el tiempo? Miren la cantidad de fajos que estamos teniendo. Viene un billete de 100 y lo sacamos encima. Entonces, esta es la inflación. ¿Quién es el responsable de emitir el billete? Y claramente es el Banco Central.
Miren, para que ustedes tengan en claro, desde el 1 de noviembre del 2011 hasta ahora, es decir, en 2 años y pico, la cantidad de billetes creció en 1.300 millones de billetes. No dije cualquier cosa. 1.300 millones de billetes. La causa de la inflación es el gobierno, que es el principal responsable de emitir dinero. Punto. No es tan complicado. En el mundo está resuelto. No hay inflación en el mundo. Tenés que hacerte cargo. ¿Qué significa? Que los precios empiezan a subir. Entre ellos tu salario. Y la gente sufre ilusión monetaria. Suponete que vos ganabas 5.000 y de pronto aumenta la inflación y te ponen a 6.000 el sueldo. Vos creés que ganás más, porque ganás 6.000 en lugar de 5.000. Y una persona que gana más, ¿qué hace? Gasta más. Entonces se fomenta el gasto. La inflación al principio es fomentar el gasto. Pero claro, cuando la gente gasta más, si vos gastás más, ¿ahorrás qué? Ahorrás menos. Cuando una sociedad ahorra menos, invierte menos. Ejemplo claro. En una sociedad que fomentás mucho el gasto, la gente puede comprar aire acondicionado, pero como no fomentaste la inversión, no tenés luz para que funcione el aire acondicionado. Bueno. No era de tipo de cambio, pero un poco lo que yo les comentaba el otro día, ¿no? O sea, vos emitís sin respaldo, ¿no? No tenés el respaldo de las divisas y es un poco lo que pasa con el tipo de cambio. O sea, vos cada vez tenés más peso circulante en relación a las reservas o por dólar, ¿sí? Que un dólar hoy sea, vamos a suponer el oficial, 3.65 significa que vos tenés 365 pesos por dólar, teniendo en cuenta un poco el tema de respaldo. Con lo cual, un poco lo que decía Tomás ahí es eso, que cada vez tus pesos valen menos. No es que yo lo veía la otra vez y me acordaba que en el 98 yo cobraba 100 pesos de ticket, canasta, y con eso comíamos mi mujer y yo todo el mes, ¿no? Llenábamos. Y hoy son 5 caramelos, chicos, y no sé si no son 4. ¿Está claro? Así que bueno, nada, es un poco lo que nos pasa, ¿no? Y vuelvo e insisto, un poco lo que hablábamos con Ariel el otro día, el tema de cultural y psicológico, ¿no? Que tenemos en la Argentina. Yo siempre digo que somos un país Heineken, ¿no? Pensamos en verde. Y bueno, va un poco por ese lado. Bueno, bien. Por eso, profe, está viendo, o sea, de a poco hay mayor denominación en los billetes, o sea, como en su momento llegó a haber, o sea, 5.000 australes, 10.000 australes, y que había la convertibilidad. Hoy justamente estaba en el trabajo y había visto un video de una persona que subió que explicaba la secuencia de cómo era la devaluación en Argentina de 1840, por ahí, del gobierno de Roca hasta hasta la actualidad y lo explicó muy bien. No sé si alguno lo pudo buscar al video, pero está muy bueno. Mirá, César, te doy un ejemplo en base a lo que decís. En el 95, y creo que se los dije, en convertibilidad nosotros teníamos 1 a 1, y en el 95 Brasil saca el plan real. Era un real, un dólar, un peso, un dólar. Es decir, un peso era un real. ¿Sí? Con un real vos comprabas un dólar, con un peso vos comprabas un real. Hoy, al tipo de cambio oficial, vos necesitas 365 pesos con 50 para obtener un dólar, y en Brasil solamente 6 reales. ¿Sí? Ahí tenés una diferenciación en 28 años de la inflación en un país y en otro. ¿Sí? O sea, tuviste una inflación 365 veces en la Argentina y tuviste solamente un 6%, 6 veces te creció la inflación en Brasil, donde hubo crisis también, ¿no? Entonces, bueno, nada, un poco a título ilustrativo con lo que vos decías, ¿no? Si nos vamos a la Argentina, yo cuando era chico estaban los pesos ley, ¿no? Y después, primero, perdón, estaban las monedas nacionales, después vinieron las ley, después vinieron los pesos argentinos, vinieron los australes, vinieron los pesos convertibles, vinieron los patacones, los lecom, etcétera. Yo hasta tenía 4 o 5 años y juntaba las monedas de 1930, 1920 y pico, 1916, y tenían valor. Después, bueno, vinieron los pesos ley, creo que en 1966, si no me equivoco, en 68. Ahí empiezan la cantidad de crisis de este país. Ya después viene el Rodrigazo.
en la década del 70. O sea... Sí, y después vinieron los militares con la plata dulce, con todo Sí. toda la destrucción de la industria nacional y Ujú. todo. Bueno, bien, a ver, porque se nos fue la primera hora hablando de esto, que igual son temas de actualidad. Antes de seguir, les quiero decir algo, así no me olvido. Yo estoy viajando el lunes a Colombia, con lo cual el martes, y por un tema de diferencia horaria, no sé si voy a poder dar clases, ¿sí? Primero que todo, no va a ser presencial, no va a ser presencial. Con Colombia hay 2 horas de diferencia, con lo cual mi idea es, si a las 5 de la tarde me libero, darle clase a partir de las 7 de acá, ¿sí? Y los vamos a ir hablando en el WhatsApp. ¿Estamos? ¿Sí? Esa ya les digo que no va a ser. Sí, Laura, ¿querías decir algo? No, solo decía, bueno, profe, por lo que comentaba. Sí. Voy a estar allá toda la semana. El martes es un día de mucha actividad, pero si termino a las 5 de la tarde y como el evento es cerca del hotel, la idea es correrme hasta el hotel y poder darles clases, ¿sí? Yo te pediría que me traigas una piña. Una piña colada. No, una piña. Lo que acá llamamos ananá. Ah, ok. Bueno, si me deja pasar la aduana y el SENASA. Bueno, bien. Voy a definir en este momento la nueva política. Vamos a ver, ya dejamos de lado la monetaria, más allá que la vamos a traer, seguramente. Y vamos a empezar a ver política comercial, ¿sí? Ustedes tienen ahí el PowerPoint. Se lo voy a abrir, así lo tenemos. Esperen que comparto. Compartir acá. Tuki. Este es el PowerPoint que tienen ustedes. ¿Sí? Ya misma monetaria, los tipos de cambio, y vamos a la política comercial. ¿Sí? Recuerden, la política comercial externa son las 3 subpolíticas, ¿no? Los 3 capítulos del libro: política monetaria, política comercial y política comercial. Bueno, vamos por esta. Son medidas restrictivas al comercio que se van a aplicar a las importaciones y a las exportaciones. Bien, ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto de políticas restrictivas, ¿no? Medidas restrictivas. Es lo siguiente: estas medidas restrictivas, o sea, la definición terminaría que son medidas restrictivas que sirven para regular el comercio. ¿Sí? ¿Qué comercio? El comercio interno, ¿sí? Para no afectar el comercio interno, ya sea el comercio de bienes y servicios, como así también todo lo que tiene que ver las exportaciones y las importaciones de un país, ¿sí? Existen 2 tipos, sí, si no entienden algo o quieren que amplíe algo, me preguntan, existen 2 tipos de restricciones, ¿sí? Están las restricciones de carácter económico y las restricciones de carácter no económico. ¿Ah? Las restricciones de carácter económico también se denominan barreras arancelarias, ¿sí? O medidas arancelarias, y las de carácter no económico son las pararancelarias o no arancelarias, ¿sí? Bien, ¿cuál es la idea de esto? A ver, pasó algo el otro día, después de las PASO, ¿no? Después de las PASO se produce una devaluación, ¿sí? Estamos todos de acuerdo, del 22% del tipo de cambio oficial. Con lo cual, si vos tenías exportaciones, o mejor dicho, con la devaluación había algunos productos que convenía más exportar que mandar al mercado interno. Ejemplo, la carne. ¿Qué pasó? Se dijo, se va a suspender la exportación de carne. ¿Qué es eso? Una medida restrictiva.
¿Para qué? Para regular el comercio interno, para que no genere desabastecimiento. Después discutimos si está bien o está mal. Lo que me interesa es que entiendan el concepto, ¿sí? Si yo de repente me veo amenazado con la importación de un producto que va a afectar un sector productivo interno mío, le puedo aplicar una medida de carácter económico. ¿Qué hago? Le pongo un arancel alto, que ahora lo voy a definir qué son los aranceles, y de esa manera le saco competitividad para que no destruya un sector productivo mío, ¿sí? Eso significa regular el comercio interno, es decir, no generar desabastecimiento, que no se vean afectados sectores productivos internos, y fíjense que yo estoy hablando de producción y comercio, ¿sí? No estoy hablando de temas monetarios, ni siquiera de temas recaudatorios. Estoy aplicando medidas restrictivas al comercio para que no se vea afectado mi comercio interno y lo que tiene que ver con sectores productivos del país. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay otras también, ¿no? Ahora después lo vamos a ir viendo una por una. Pero yo, por ahí cuando dé la explicación de cada uno de estas medidas, de ejemplo de medidas, por ahí se va a entender un poquito más de lo que estoy hablando. Pero recuerden, son medidas restrictivas que sirven para regular el comercio. ¿Está? El comercio exterior de un país. Todo lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones de un país. ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Bien, como les dije, tenemos dos tipos, ¿no? El primero que vamos a ver son las de carácter económico, que son las barreras arancelarias, ¿sí? En ese caso, lo que vamos a tener, se lo menciono ahora y a la vuelta se los explico uno por uno y con ejemplos, ¿sí? Tenemos lo que son los aranceles o derechos, al valor en específicos o mixtos, las tasas o contribuciones e impuestos. Sí, ahí está separado tasa o contribución, pero es lo mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, para poder importar o exportar un producto, voy a tener que pagar un arancel, ¿para qué? Para sacarle competitividad o para no generar desabastecimiento interno, ¿sí? Por ejemplo, las retenciones, en realidad no se llaman retenciones, son derechos o aranceles de exportación. ¿Para qué? Para compensar los precios externos con los precios internos. Es decir, si yo no aplico bueno, en la teoría, ¿no? Ese arancel de exportación me va a subir el precio interno. Por lo general, esto se lo pone a alimentos o sector agrícola para que no se vea afectado el comercio interno. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si quieren, conectamos al toque. Así terminamos más temprano o quieren 5 minutitos. ¿Qué dicen? No, profe, conectamos. Conectamos al toque. Conectamos al toque, listo. Entonces, cierro acá y abro la segunda, ¿sí? Por si alguien no tiene, ahora en el chat le pongo el segundo link antes de conectar. ¿Estamos? Okay. Y si alguien no está en el chat, después los chicos, los administradores ahí en el chat de acá del WhatsApp, del Zoom, pasen el link para que se agreguen los chicos que no están, ¿sí? Así estamos todos ahí. Bueno, chicos, ahí me conecto en el otro. Sí, estoy está aprendiendo de chiquita ya. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Me parece bárbaro. Bien, bueno. Ya va a crecer y te vas a meter vos en las clases de tu hija, como me pasa a mí. Mi hija está cursando comercio exterior. Mi hija estudia marketing y justo está cursando la materia de comercio exterior, con lo cual, imagínate, la vuelvo loca, pobrecita, la van a bochar de todas las cosas que le voy a decir yo. Bueno, ahí está, eso iba a decir de la grabación. Bien. Recording in progress. Bueno, seguimos entonces. Vuelvo a compartir, ¿sí? Les comentaba que existen barreras arancelarias, que tiene que ver esto que yo le decía, regulación de comercio.
a ver, para que se entienda un poquito, si yo mejor dicho, si yo tengo un producto que, si yo lo importo, corre riesgo algún tipo de sector productivo, donde hay en juego laburo y un montón de cosas, le voy a poner un arancel bajo o un arancel alto. ¿Una barrera alta o una barrera baja? Alta. Alta. Alta, claro. Lo que voy a hacer es tratar de neutralizar el perjuicio que le pueda hacer a un sector productivo. Perfecto. Bien. En cambio, si, por ejemplo, como yo les conté, Argentina no tiene acero inoxidable, ¿le voy a poner un arancel alto o un arancel bajo? Bajo. Bajo, claro. ¿No? Entonces, ese es el efecto de regular el comercio. Es decir, ¿cuál es el sentido? Che, mirá, necesito importar acero inoxidable que no hay en la Argentina. ¿Para qué? Para producir. Lo necesito como insumo. Entonces, no quiero agregarle valor para que termine siendo un costo en la producción de mercadería que tenga como insumo el acero inoxidable, ¿se entiende? Entonces, un poquito es por ahí. Esa es la forma de regulación, ¿sí? Profe, muchas veces sacan DNU, ¿no? Para hacer lo que usted dice, por ahí decreto de necesidad de urgencia para determinada posición arancelaria del nomenclador. Mirá, ¿O no? Ignacio, hoy el tema arancelario, a ver, ¿cómo te lo explico? Es que es complicado, la verdad. El comercio exterior argentino va para todos. En realidad, hoy Argentina no tendría la libertad de fijar sus aranceles de exportación. ¿Por qué? Porque Argentina forma parte, después vamos a ver un poco por arriba, porque después los que quieran cursar integración conmigo, los invito y ahí explico un poquito más esto. Argentina forma parte del Mercosur. El Mercosur en algún momento tendrá que ser una unión aduanera. De ahí que tiene un arancel externo común. Hoy ya tiene una política arancelaria común. Es decir, en la teoría, importar cualquier producto de Argentina, Paraguay, Brasil, o sea, importar, ¿no?, al Mercosur, a cualquiera de los 4 países del Mercosur, el mismo producto, la misma posición arancelaria, como dijiste, Ignacio, tiene el mismo arancel. Perfecto. En la teoría. Perfecto. Porque hubo varias reuniones de cumbre del Mercosur, donde por distintos problemas internos de los países se dio la posibilidad de en una mover 100 posiciones, en otras 100 posiciones, con lo cual hoy no tenés en una política arancelaria, está perforada esa política arancelaria común, ¿no? Eso es la práctica. En la teoría tendríamos que tener una política arancelaria común, con lo cual los aranceles se discuten en ámbitos regional y no por país. ¿Sí? Entiendo. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. ¿A los profes no tendrá que ir por medio del nomenclador? Bueno, el nomenclador, él habló, vos tenés, ¿por qué tenés un nomenclador común? Porque el nomenclador en realidad es nomenclador arancelario. Vos tenés la nomenclatura de productos y al lado los aranceles, ¿sí? Entonces tenés el arancel de exportación, el arancel de importación, reintegro, o sea, todo lo que es común, por eso se llama nomenclador común, porque vos tenés la codificación de producto y tenés los aranceles en común. Si vos agarrás un nomenclador, vas a ver que tenés, en caso de Argentina, aparte tenés el SIM, ¿no?, que es hasta los 8 primeros dígitos común, el resto no. Tenés DI, que es derecho de importación, y después tenés AEC, que es arancel externo común. En la mayoría de los casos te coincide, pero hay muchos que no. Eso es lo que yo mencionaba recién. ¿Está? Por eso te dice AEC, que es arancel externo común. Ah, listo, está bien, profe. ¿Sí? ¿Está? Y te agrego algo más. En Argentina tenés DE, que ningún otro país del Mercosur tiene DE, que es derecho de exportación, que son las llamadas retenciones, ¿sí? Bien, que ahora vamos a explicar un poquito acerca de eso. Bien, volvemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, lo hablamos, lo aclaramos, no hay ningún problema. En caso de pensar el Mercosur como bloque, ¿no?, ya que está consolidado como bloque, y plantear el tema de unos aranceles comunes, ¿cómo lo trabajo desde el punto de vista de no debilitar mis economías
locales, sabiendo que Argentina tiene un fuerte de exportación que quizás Bolivia o Paraguay no lo tienen? Bien, del Mercosur está solamente Paraguay. Uno de los criterios que tiene que ver cuando vos te metés en el tema de integración es, sobre todo cuando vas a procesos importantes, como es la creación de un mercado común, es eliminar las asimetrías económicas productivas de los países. Es decir, tienen que tener, no igual porque es imposible, pero sí tienen que tener un similar desarrollo económico y productivo los países miembros, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde también con la aplicación o armonización de políticas, lo que se busca es que no se vea afectado o que el comercio regional no afecte los sectores productivos. Y a partir de ahí, tomar medidas. Por eso, a partir de Unión Aduanera en adelante, la política comercial externa, todo lo que tiene que ver, esto que vamos a hablar, todo lo que tiene que ver con medidas restrictivas al comercio, se toman de manera conjunta, ¿no? Porque en realidad lo que se entiende es que hay un similar desarrollo económico productivo. En el Mercosur es muy loco, hace muchos años, sí. Con respecto a eso, cuando estaba Brasil, digamos, con Bolsonaro, o Uruguay con la calle Pou, también plantearon abrirse el bloque en muchas cosas de comercio exterior también, porque tenían Argentina como si fuese de arrastre, como un ancla con ellos también. Claro, en realidad es un tema para hablar y mucho, y bueno, es una de mis especialidades, por eso doy integración regional, más allá de que es algo que me dedico un poco a la fuerza, y a mí me gusta más la parte comercial que la parte esta de acuerdos y muy, muy legal, ¿no? Cuando vos tomás el Mercosur, yo creo que se los dije, o si no se los digo ahora, los aranceles en el mundo hoy no es una barrera, ¿sí? Ustedes piensan que el promedio mundial de aranceles es 4%, con lo cual no tiene un efecto de pérdida de competitividad un 4%, es nada, ¿está claro? Sobre todo si el otro producto que vos estás importando tiene calidad o lo que sea. Sumale a eso la cantidad de acuerdos internacionales que hay en el mundo donde se eliminan los aranceles aduaneros, o sea, hoy el arancel no se considera una barrera, es mucho más preocupante las barreras de carácter no económico que lo económico. Dicho esto, el Mercosur tiene un promedio de 14%, o sea, el Mercosur tiene un promedio 10 puntos arriba. No, 10 puntos arriba de lo que es el promedio mundial. ¿Por qué? Porque vos tenés dos países que históricamente, independientemente del gobierno de turno, altamente proteccionistas, que son Argentina, que nosotros, como ya les dije, vivimos todavía creyendo en la sustitución de importaciones extrema, cuando se pueden sustituir algunas importaciones, pero hay que hacerlo de manera inteligente y desarrollar un montón de sectores que tenemos que desarrollar, y Brasil, que tiene un mercado inmenso al cual abastecer. Entonces, ¿ellos qué hacen? Mi empresa produce un montón y con el mercado interno alcanza. Y Brasil, si vos te pones a pensar, por el tamaño que tiene Brasil a nivel geográfico, a nivel población, a nivel económico, no tiene una exportación muy grande. Es más, chicos, vos agarrás el comercio exterior argentino, que es chiquito, lo multiplicás por 5, que es la cantidad de habitantes de habitantes que tiene Brasil más que nosotros, y te da lo mismo. O sea, es matemático. Brasil, lo que pasa es que tiene un tamaño de mercado interno que con abastecer el mercado interno a las empresas brasileras, a las industrias brasileras le alcanza. No piensan en el mercado externo, ¿sí? Son muy pocos. Entonces, eso es un tema a analizar también. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Lucas? Leandro, ¿me preguntaste? ¿Vos fuiste que me preguntaste? ¿Qué fue lo que pasó? Después yo pregunté sobre Brasil y Uruguay. Lo de Bolsonaro, ¿quién me preguntó? ¿Vos me preguntaste? Sí. Bien. Bueno, lo que pasó en ese momento es que, vos imaginate, Uruguay produce muy poco, no tiene
gran variedad de producción. Entonces, ¿qué hace? Importa mucho Uruguay. Importa, ¿sí? Y lo que importa lo tiene que importar de Argentina y Brasil porque tiene arancel bajo, y si importa de afuera, tiene arancel alto. ¿Se entiende? O sea, la eliminación del arancel la tiene el mercado. Pero por otro lado, los productos de Argentina y de Brasil ya tienen un precio alto porque la carga impositiva de Brasil es tan alta como en la Argentina. Lo que pasó en ese momento es que vos tenías en Brasil un presidente como Bolsonaro, con una ideología más liberal, más aperturista, más otro tipo de mentalidad no proteccionista típica de Brasil. ¿Está? Entonces, lo que pasó fue que la calle Pou dijo, loco, porque el tema es el siguiente, o sea, ¿por qué tenemos política arancelaria común si no avanzamos a una unión aduanera? Que ahí lo justificaría, ¿sí? Claro. Que me están perjudicando a mí porque tengo que importar a precios más caros y mis precios internos son más caros que el resto por culpa de ustedes dos. Y Bolsonaro dijo, yo no, la culpa es de Argentina, porque yo quiero liderar, ¿sí? Bueno, es un poquito lo que pasó en aquel momento. Hoy creo que Brasil tiene una postura totalmente distinta a ese momento porque tiene otra orientación política, ¿no? Que no quiere decir que esté bien o esté mal, pero yo cuando doy integración, la primera clase le digo, chicos, la política y la economía tiene mucho que ver con los avances o retrocesos de los procesos de integración, ¿no? Así que, bueno, es un poquito contestando las preguntas. Bien, vuelvo. Es un poco ver lo que le pasa a México con Estados Unidos. O sea, ustedes son vivos, ustedes son vivos, porque me hacen hablar de cosas, yo me engancho porque es algo que me apasiona y después no termino dando la parte académica. Sí, Horacio. A ver, gran parte de lo que pasa en Estados Unidos. Ahí se nota bien la diferencia entre uno y otro país. Sí, pero ojo, se nota la diferencia y tiene que ver mucho también. Es como Chile, yo le dije a ustedes, Chile tiene casi el mismo comercio exterior que nosotros, pero tiene una desigualdad mucho más grande y tiene un montón de políticas que por ahí no le da la oportunidad a gente a crecer a nivel o a desarrollarse a nivel económico, ¿no? Es una discusión mucho más política, mucho más filosófica, pero que realmente, sí. Bueno, es lo que pasa con México, pero si vos te pones a analizar un poco los números económicos de México a partir de la entrada del NAFTA, o sea, su acuerdo con Estados Unidos y Canadá, nada, fue un golazo para ellos entrar ahí, ¿no? Hoy México es uno de los países a nivel productivo muy grande, ¿no? Lo que pasa son muchos y no hay, hay mucha desigualdad, ¿no? Sumado a eso, un montón de conflictos internos como puede ser el narcotráfico, pero bueno, eso es otro tema. Bien, vuelvo entonces. Entonces, yo tengo lo que son las barreras arancelarias o derechos. Ahora voy a explicar. Lo primero que voy a explicar, después explico el específico, es el ad valorem. No se compliquen la vida. Un derecho, cuando yo digo, ¿cómo se calcula un derecho ad valorem? Fácil, está en latín, está bien, yo tampoco sé latín, pero ad valorem se puede relacionar que es sobre el valor. Entonces, el arancel o derecho ad valorem es un porcentaje sobre la mercadería, del valor de la mercadería, sobre el valor de la mercadería. ¿Está claro? Ahora voy a usar un Excel de pizarrón y por ahí lo van a entender más. Vamos a ir al Excel. Esperen. ¿Vieron liquidaciones con el amigo Cardoso? Pobre Cardoso, todas las clases lo mencionan. No, todavía no. No, bien. Algunos están cursando, otros ya cursaron. Liquidaciones. ¿Cómo? Sí, las liquidaciones de exportación. De IMPO, por ejemplo. Yo cursé la 1 y la 2 y no llegamos a eso. Bueno, yo lo primero que tengo, valor de mercadería, sí, después vamos a ver Incoterm, por si no lo vieron, lo vamos a ver más adelante. Valor de la mercadería. Entonces vamos a suponer que la mercadería vale $10.000, ¿sí? ¿Me siguen? Siempre lo vamos a ver el tema este también. Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije arancel o derecho de importación, ¿sí? El ad valorem, para que les quede claro, es un porcentaje ¿sobre qué? Es un porcentaje sobre el valor de la mercadería. Entonces, si yo digo tengo un derecho del 10%, ya sé que es ad valorem,
¿sí? Porque es un porcentaje sobre el valor de mercadería. ¿Cuál va a ser? Si es un 10% de 10.000, va a ser 1.000. ¿Está claro? ¿Sí? Fácil. Perfecto. Recuerden, ad valorem sobre valor. ¿Sí? Un porcentaje sobre el valor de mercadería. Después voy a explicar el otro. Primero vamos a terminar esto. Después lo que tengo, en el caso de la importación, es una tasa o contribución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pagar, esto es impo, estoy hablando de importación, voy a pagar una tasa, ¿sí? En la Argentina, las importaciones pagan una tasa de estadística, ¿sí? Por eso pongo tasa E, ¿sí? Tasa de estadística. Que en el caso, también es ad valorem la tasa de estadística, y es de creo que es un 3%, no recuerdo. Un 3%. Con lo cual, no recuerdo si es 3 o 5, ahora después le digo bien. Lo importante es que entiendan el concepto. Con lo cual voy a estar pagando $300 de tasa estadística. Bien, hasta ahora no le dije nada de la tasa estadística. De la tasa. Una tasa o contribución es cuando yo pago algo y el Estado en contraprestación me da algo, ¿sí? De ese pago. Cuando yo digo tasa estadística tributan las importaciones, lo que estoy diciendo es que esos $300 que estoy pagando en este caso va a fondear lo que se conoce como el INDEC, la estadística. El Estado, a cambio, me da datos estadísticos, ¿sí? Es decir, la tasa de estadística que se paga en importaciones sirve para, no se dice fondear, se dice para costear el INDEC, gracias. El INDEC. Ando medio. El ejemplo más claro de tasa, chicos, es el que entienden todos, que el Estado tiene una contraprestación, es una tasa municipal conocida como ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Yo pago ABL y esa plata va directamente al alumbrado, barrido y limpieza de las calles, no va a otro lado. El IVA, por ejemplo, es un impuesto que se utiliza para salud, para educación, para seguridad, para lo que sea. ¿Está claro? En cambio, la tasa estadística la tasa o contribución es cuando yo pago algo con determinado fin y el Estado me devuelve de acuerdo a ese fin. ¿Está? Si yo pago alumbrado, barrio y limpieza, el Estado me tiene que dar alumbrado, barrio y limpieza. ¿Está claro? En este caso yo pago tasa estadística y el Estado me proporciona de manera gratuita datos estadísticos. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Sí, perfecto. Esto, y por qué no recuerdo, era porque cuando yo lo utilizaba, mi parte de época operativa, era 0,5% con un máximo de $500 y de repente se fue a 3%, ¿sí? Con un máximo que creo que son $10.000 o $20.000. Se fue al demonio. Esta modificación se hizo en el gobierno de Macri, ¿sí? Que no entiendo, la verdad, por qué tanta aplicación. Bien, voy a explicar las famosas retenciones rápidamente. Yo acá lo veo como derecho de importación, ¿no? Si yo me voy, las retenciones o derecho de exportación no lo aplica a ningún país del mundo, ¿no? Muy pocos países y en muy pocos determinados productos. Nosotros prácticamente lo tenemos todo. Bueno, ahora después de las PASO se liberaron, se eliminaron, por ejemplo, en el vino, que nosotros tributábamos sobre el vino. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo se empiezan a aplicar? A partir del año 2002, ¿no? La peor crisis económica que yo les pueda contar, chicos, ¿sí? Tremenda. Ahí lo que pasó fue lo siguiente. Yo tenía 1 a 1. ¿Está claro? Es decir, si yo hacía una exportación de $10.000, esto era igual a 10.000 pesos. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando viene la evaluación, de 1 a 1 se va a 4 a 1, 4 pesos, $1, ¿sí? Si yo exportaba $10.000, yo tenía 40.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien.
Perfecto. Nadie tiene ninguna duda. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo una devaluación del 300%. ¿Hubo una inflación del 300%? No, no hubo una inflación. Es más, chicos, recuerden que antes de la salida de la convertibilidad había deflación en la Argentina. Deflación, una cosa de loco, algo nunca visto, deflación. ¿Por qué? Por caída de consumo, pérdida de empleo, bueno, todo un desastre. Por eso digo, para mí fue la peor, ¿no? Con lo cual, si yo, vamos a hablar a términos aceite, ¿sí? Que tiene precio internacional. Un litro de aceite, más o menos, es $1,50. Es decir, si yo me voy acá al 1 a 1, yo tenía 1,5 el litro, el dólar, el litro de aceite, 1,5 en pesos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me iba acá, era 1,5 en dólares y cuando me iba acá, se me iba a 6. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo hacía o cómo hacíamos en ese momento para poder comprar un litro de aceite a 6 pesos cuando nuestros salarios no se habían incrementado de la misma manera que se había generado la devaluación? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, clarísimo. Perfecto. Entonces, vuelvo para arriba. Yo les dije, la política comercial son medidas restricciones que sirven para regular el comercio. ¿Qué tiene que hacer el Estado en ese caso? Tiene que garantizar que quede algo externo y equiparar un poco el precio. Entonces, vamos a suponer que yo tenía la exportación, ¿no? El valor FOB en ese momento, esperen, de $10.000 y le aplico un derecho de exportación. Si vos exportás, tenés que pagar un derecho de exportación para regular el mercado interno de, en aquel momento y sobre todo en alimentos, 35%. Es decir, vos tenías que pagar acá $3.500. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, cuando vos pasabas esto, $3.500, ¿sí? Vos tenías que pagar 14.000 pesos. ¿Está claro? ¿Van bien por ahí o lo estoy mareando? ¿Sí? Multiplico 3.500 por 4, son 14.000 pesos tenía que pagar. Si esto era 40.000, ¿sí? Estoy pasando. Estos son dólares. Allá. Y estos son pesos. ¿Sí? Entonces, el costo o lo que ganaba el tipo igual era un montón porque terminaba siendo 26.000. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, si yo esos 26.000 los llevaba al precio del litro de aceite, terminaba pasando que el tipo de cambio no estaba a 4 para la importación, ¿sí? Era un poco más bajo. ¿Tá? En este caso estaban 2,60. Entonces, si yo multiplicaba 1,50 por 2,60, este valor, no sé si estoy siendo claro, ¿no? Este valor se me va a 2,60, son 4, 5,40. No, no es mucho. A ver, esperen que hago la cuenta. No, cualquier cosa dije. $1,50 son 3,90. 3,90. ¿Entendieron la cuenta que hice? No entendí. Bien. Bien. Vamos a suponer que estos $10.000 son 10.000 litros. ¿Sí? Si yo hago 10.000, ¿sí? 10.000 litros, y yo en lugar de cobrar 40.000, cobro 26.000, el tipo de cambio me da 2,60. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. 2,60. Si yo hago 2,50 por 1,5 me da 3,9. ¿Está?
Esa es la cuenta que hice. ¿Me fui? ¿Se me fue internet? No, está. ¿Cuánto? ¿Lo puedes repetir lo último? Sí, si yo hago 2,6 por 1,50 me da 3,90. 3,9. ¿Sí? Sí. Con lo cual, yo estoy reduciendo el precio interno, ¿sí? O estoy diciendo, bueno, vos querés exportar, bueno, tu litro de aceite al $1.50 menos la retención va a salir 4. Entonces, de esa manera, ¿qué hago? Reduzco el precio del producto interno, ¿sí? Y no estoy generando desabastecimiento. Ponele. ¿Está claro? Por eso, ¿sí? Eso es una medida restrictiva al comercio. El problema fue, por eso se llaman retención, en realidad son aranceles de exportación, ¿sí? Hubo un momento, que fue la 125, que ya no había un tipo de cambio tan competitivo para justificar las retenciones, ¿no? En realidad lo que se estaba perdiendo era competitividad en el momento de exportar. Y como hoy en día cumple más un fin recaudatorio que de regulación de comercio. Es muy factible que después de la devaluación que haya, después de las exportaciones, después de las elecciones, sí las retenciones o los derechos de exportación tengan un fin regulatorio para que no aumente demasiado el precio interno o que no haya desabastecimiento. ¿Está claro? Ese fue el por qué aparecen las retenciones o los derechos de exportación, ¿sí? Totalmente justificado en ese momento, de acuerdo a esto que yo le estoy explicando. Después es otra la discusión, ¿sí? Es decir, me acuerdo en la UNLA, en esta época del año, en 2015, cuando Macri decía, voy a eliminar las retenciones el primer día que asuma, de hecho lo hizo el 11 de diciembre, eliminó las retenciones, yo decía, no la puede eliminar. No la puede eliminar. Vos me preguntás a mí, ¿querés que la eliminen? Sí, yo quiero que la eliminen, porque yo quiero hacer crecer las exportaciones, como le vengo diciendo el primer día. Y los aranceles de exportación son restrictivas al crecimiento de la exportación. Ahora, ¿hoy podés eliminar las retenciones o los derechos de exportación? No, porque en definitiva es como se financia el Estado hoy en día. Yo, desde mi punto de vista, sin ser economista, nada, pero teniendo un poco de lógica, lo tenés que hacer gradualmente, a medida que vas corrigiendo los gastos o lo que gasta el Estado o los ingresos del Estado, lo vas yendo a eliminar, pero no compulsivamente o por un tema de que, listo, yo quiero eliminarlo, entonces los elimino, porque le conviene a tal sector. No, vos tenés que ver lo que nos conviene a todos, ¿no? Un poco lo que pasó fue eso, ¿sí? Lo dijeron en campaña y después que terminó pasando. Y lo terminaron poniendo de nuevo, porque no tenían cómo financiarse, ¿está claro, chicos? Entonces, fíjense ustedes, yo le doy la teoría, la academia, y dice, arancel es medidas restrictivas al comercio, y estamos hablando que la Argentina cumple un fin recaudatorio, ¿no? Entonces, esas son las cosas que venimos haciendo y que la estamos haciendo mal. ¿Está? Bien. ¿Se entendió la parte de aranceles? La parte arancelaria. Me queda poco para terminar y después la clase que viene, ya les dije que posiblemente sea virtual, voy a explicar las pararancelarias de carácter no económico. Me falta las de los específicos, ¿sí? Vimos los ad valorem, que es un porcentaje sobre la mercadería, y ahora vamos a los específicos. ¿Saben todo lo que es el dumping? El que no sabe, no tiene por qué saberlo, me dice, profe, yo no sé lo que es el dumping, y lo explico. Ahora, si todos saben lo que es el dumping, me paso y no lo cuento. ¿Sí? ¿Alguien no sabe lo que es el dumping? Sería bueno que lo... Yo, profe, no sé. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ver. En el mundo existen valores de referencia a los productos. ¿Vieron cómo tenemos hay un nomenclador? El nomenclador hasta cierto punto es universal. Bueno, hay valores de referencia. En las aduanas
como cumplen un fin de control y que tiene que ver con la regulación de comercio, dice, los valores de referencia son esto, es decir, un producto no puede valer menos de esto. Pero no porque lo dice la aduana, sino que cada aduana tiene un departamento de valoración que evalúa los costos y que a su vez se discute en un organismo internacional que se llama la OMA, que es la Organización Mundial de Aduana. Entonces van todos los departamentos de valoración aduanera de todas las aduanas y se ponen de acuerdo en los valores de referencia de los productos a nivel internacional. Es decir, a vos te dicen, por ejemplo, que va a ser el ejemplo de usar, que un par de zapatillas no puede valer menos de $4. ¿Está claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Y de repente aparecen los chinos que son maestros en hacer dumping y me dicen, che, vendo zapatillas a $2, los tipos, eso se considera que es dumping. Están vendiendo por debajo de los precios internacionales del producto. ¿Cuál es el efecto del dumping? Es vender a 2, destruir tu sector productivo y quedarse con tu mercado. ¿Está claro? No por incompetencia tuya, sino por una práctica desleal de comercio. ¿Está claro? Porque todos los países integrantes de la OMA se ponen de acuerdo que no te puede costar menos de $4 producir un par de zapatillas. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que es dumping? Sí. Bien. Sí. Ahora bien, voy al ejemplo acá en el Excel. Si yo tengo que el valor de la zapatilla, ¿no? Son $4 y de repente viene un chinito y me pone $2, ¿sí? Y todo yo le digo, chinito, te voy a agarrar, te voy a cobrar el máximo de derecho de importación, que es el 35%, ¿sí? ¿Cuánto es el 35% de 2? Son 60, 70. Punto 7. Punto 7, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo sumo, olvidémonos de la tasa estadística, si yo sumo esto, mi base imponible me quedan 3,7. Debajo del precio internacional, que es 4. ¿Se entiende? Entonces, el derecho ad valorem no cumple un fin de regulación de comercio, porque me sigue generando un perjuicio. Porque va a entrar, perdón, no es 3,7, es 2,7. Es 2,7. Con lo cual, 2,7, perdón. No neutralizo con el arancel, no regulo el comercio ni aplico, ni neutralizo el efecto del dumping. ¿Está claro? O sea, sigue existiendo, menor valor, pero sigue existiendo. Sigue existiendo, con lo cual me va a entrar y me va a hacer pomada del mercado interno. Entonces, ¿qué es un específico? En el caso de un dumping, ¿hasta acá entendieron todos? ¿Alguien no entendió? No me digan. Bien. Sí, perfecto, entiendo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se calcula un derecho específico? Recuerden, ad valorem es lo que mostré recién, un porcentaje sobre el valor de mercadería. El específico es una suma fija por unidad. ¿Está claro? Entonces, ¿yo qué hago? Le digo al chinito, ¿vos me querés el dumping? Bueno, el derecho de importación específico va a ser de $4 por unidad. Entonces, yo acá te voy a poner 4 y tu base imponible va a pasar a ser 6. Pito catalán, ¿sí? Lo que hice fue neutralizar tu intención de dumping. Si vos te vas o sea, lo maté, ¿sí? Le apliqué un 50, es como si al valor internacional le haya aplicado un arancel del 50%, ¿está claro? Entonces yo ahí lo saco de mercado, regulo el mercado, y de esa manera yo neutralizo el perjuicio que pueda hacer a mi sector productivo. Sí, ¿quién me quería hacer una pregunta? O sea, es una forma de que no haya competencia desleal, por así decir. Claro, solamente la podés hacer, por eso expliqué dumping, la podés aplicar el específico en caso de dumping, ¿está claro? Que es una práctica desleal del comercio, ¿sí? Y esto está permitido y avalado por la OMA y la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? O sea, el dumping es una... Sí. ¿Lo dice porcentaje o lo elige cada país? ¿El incremento o también está pautado que es tal porcentaje, que en el caso de dumping se aplique tal porcentaje? ¿O depende de cada país?
vuelvo, los valores de referencia son internacionales, con lo cual vos con la factura, vos decís, che, el chinito me quiere entrar con 2, está claro que te quiere hacer un perjuicio, con lo cual de esa manera vos te podés proteger con un derecho específico. Es una protección del mundo del comercio unido, junto con la aduana, para protegerse de un país que quiere hacer dumping en diferentes países. A ver, tal cual. La idea es, la OMC, la OMA, lo que buscan es facilitar el comercio y que haya que sea libre leal. comercio. Sí. Claro, o sea, entender las restricciones, no te puedes zarpar más del 35, no podés. Inclusive, lo que nosotros teníamos, cuando Macri elimina lo que eran las de JAI, que era una autorización previa, la elimina en realidad porque vino una sanción de la Organización Mundial de Comercio, no porque él dijo lo voy a cambiar, sino porque vino una sanción y gane el gobierno que hubiese ganado. Si ganaba Scioli, también tenía que el 31 de diciembre eliminar la de JAI, porque era algo que había venido de la OMC. Porque claro? Entonces, el comercio exterior no podía... Me quedan 2 minutos, por favor, discúlpame. Después, si querés, lo hablamos la otra clase. Entonces, para redondear más que nada. Entonces, esto es solamente cuando hay práctica desleal de comercio. Si no, todo es ad valorem, ¿sí? Es como el específico es una excepción y solamente justificado cuando hay un perjuicio a algún sector productivo por una práctica desleal de comercio llamada dumping. ¿Está claro? ¿Sí? Si no, es siempre ad valorem. Un porcentaje sobre la mercadería y el máximo permitido por la OMC es del 35%. ¿Preguntas en este minuto que me queda? No, bien. Bueno. Quiero preguntar, profe, si ponemos en la lista los apellidos y nombre en el chat. No hace falta. No hace falta porque aparte están casi todos, porque tengo 56, así que si faltó 1 o 2 y por lo general cuando ustedes faltan es por un tema laboral, no es por otra cosa. Así que bueno, nada, ahí queda grabada la clase, después compártanla, no sé si lo comparten por el chat de WhatsApp. Y bueno, yo les aviso por WhatsApp cómo viene mi día martes la semana próxima. Mi idea es darle las clases, por ahí empezar un poquito más tarde, por esto de la diferencia horaria y qué sé yo. ¿Sí? Y cualquier duda o consulta me preguntan. Recuerde, la clase que viene va a ser virtual por un tema que, bueno, físicamente no voy a estar en Buenos Aires. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, me escriben y hablamos por WhatsApp. Así que, bueno, chicos, buena semana. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Buen viaje.